Juan capítulo 5, verso 19 al 23. Dice la palabra del Señor. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que vea hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Amén. Mi Señor, esta es tu bendita palabra. Nos seguimos sometiendo ante ti, ante ella. Gracias por hoy enviarla. Gracias por hoy querer instruirnos. Gracias por hoy concedernos estar en medio de tu iglesia. Y te pido, mi Señor, para que hoy estas palabras que tú envías sean como cincel que rompe la roca, sean como martillo que rompe la roca, que desmenuzan la roca. Te pido que hoy arranque toda dureza de nuestros corazones a través de tu bendita palabra, pero también te pido para que hoy nos avives con ella. En el nombre de Jesús te lo ruego. Amén. Mis queridos hermanos, queridos oyentes, tengan presente que en este momento empezamos a considerar la primera afirmación del por qué Jesús es igual a su Padre Dios. Esta sería nuestra segunda enseñanza. Esto lo estudiamos a la luz del verso 24. Dije en la primera afirmación o en la primera enseñanza acerca de esta afirmación que Jesús es igual a su Padre Dios porque Él da vida eterna como solo el Padre da vida eterna. Recuerden, por favor, que vimos en primer lugar la autoridad de nuestro Señor Jesús en sus palabras, a la luz del verso 24. De cierto os digo, mostrándonos esto, que Jesús tiene la misma autoridad divina que el Padre, porque precisamente Él es igual a su Padre Dios. Y cuando habla palabra de Dios, porque Él mismo es Dios. Y esta es la razón por la que insistí en la necesidad de atender a sus palabras, de no despreciarlas, porque de lo contrario, esto traerá consecuencias. En segundo lugar, en la enseñanza anterior, acerca de esta afirmación, consideramos el contenido de las palabras de Cristo. Él dijo: el que oye mi palabra y cree al que me envió. El que oye, el que obedece, el que atiende, el que sigue las palabras de Jesús y cree en verdad a la luz de las Escrituras en el Padre que le envió, entonces tiene un resultado. Eso fue lo que vimos en tercer lugar, donde observamos
el resultado glorioso de atender a las palabras de Jesús. Tienen vida eterna. Tener vida eterna no es otra cosa, como ya lo estudiamos y como bien lo expresó Saba. Vida eterna es tener una eterna comunión conociendo al Padre y al Hijo, y esto desde ahora y hasta la eternidad. Ojo, no olvide algo. Recuerde que hay una segunda parte que debemos seguir considerando en nuestro texto, porque es necesario y porque esa parte también afirmará el por qué Jesús es igual a su Padre Dios, y eso será lo que veremos en este día con la ayuda y el favor de nuestro Señor. Por eso el título de esta enseñanza pueden ser dos. Primera afirmación del por qué Jesús es igual a Dios, o Jesús da vida eterna como solo el Padre da. Y sería la enseñanza número 2, reitero. Así pues, profundicemos en este día en el resultado de atender a las palabras divinas de nuestro Señor Jesús a la luz del verso número 24, que es la primera afirmación para, valga la redundancia, afirmarnos en el hecho de que Jesús es igual a su Padre Dios. El verso 24 dice de Juan capítulo 5, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En esto último nos concentraremos en este día con la ayuda de nuestro buen Señor. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ya hablamos y estuvimos considerando qué es la vida eterna, pero el verso 24 nos habla de estos dos elementos. Y no olvide, por favor, que los judíos en este capítulo estaban persiguiendo a nuestro Señor Jesús porque había sanado a un paralítico en el día de reposo. Y porque además llamaba a Dios su Padre Dios, haciéndose, según ellos, igual a Dios. Hermanos, queridos amigos, nuestro Señor Jesús afirmó esta verdad que estos hombres entendieron. Él afirmó que Él posee las obras, la autoridad y los atributos divinos como su Padre Dios. Ya lo estudiamos en los pasajes anteriores. Se nos dijo que Jesús es igual a Dios porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Se nos dijo en segundo lugar que Jesús es igual a su Padre Dios porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace y mayores obras que esa le mostrará, de modo que todos nos maravillemos. En tercer lugar, se nos dijo que Jesús es igual a su Padre Dios porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Y en cuarto lugar se nos dijo que Él es igual a su Padre Dios porque el Padre le dio todo el juicio para que Él juzgara. Y por eso el pasaje que tenemos delante y que empezamos a considerar en este mismo momento, o vamos a empezar a considerar, es una afirmación de esto mismo que Él ya nos ha venido diciendo. Iglesia, en este caso, Jesús es igual a su Padre Dios porque Él da vida eterna como el Padre da vida eterna. Pues todo aquel que oye sus palabras y cree al Padre que le envió, recibe esta gloriosa bendición. E insisto, ya no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida.
Miremos esto en detalle. No vendrá a condenación. ¿Qué significa ser condenado? A la luz de este contexto, a la luz de las Escrituras, ¿qué significa realmente la condenación? ¿Qué significa ser condenado? Miren, quiero responder inmediatamente a esto. Ser condenado o la condenación es el juicio justo y santo de Dios contra el pecado. No es solamente sentirse culpable, no es solamente experimentar tristeza o tener problemas en la conciencia, una conciencia atormentada continuamente. Estoy condenado porque tengo una conciencia atormentada. No, legalmente, a la luz de las Escrituras, ser condenado implica en primer lugar ser hallado culpable legalmente delante del tribunal de Dios, y por tal motivo es necesario un castigo. Miren, la condenación o ser condenados implica en primer lugar culpa judicial, implica al mismo tiempo la ira de Dios, implica al mismo tiempo separación eterna de Dios y el castigo justo y santo por parte de Dios por causa de su ley, sus mandamientos. Esto que estoy diciendo empezó con la caída en el huerto de Edén. Recuerden, por favor, que desde el mismo Génesis vemos esta realidad tangible e irrefutable. Dios advirtió a Adán en Génesis capítulo 2, verso 17, que el día que él comiera de ese árbol, ciertamente moriría. Cuando Adán comió de ese fruto, la culpa entró al mundo, la corrupción entró a la naturaleza humana y toda la humanidad quedó bajo condenación, quedó bajo juicio. Así lo expresa claramente el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, verso número 18, cuando dice, y quiero invitarle para que usted lo lea conmigo, Romanos capítulo 5, verso número 18. Romanos capítulo 5, verso número 18. Dice la palabra del Señor. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Saben qué significa esto que acabo de leer? ¿O qué es lo que dice en otras palabras? Quiero presentárselos de la siguiente manera. Lo que en realidad están diciendo estos pasajes es que el hombre natural o el hombre desde que nace bajo un juicio divino ya establecido. Miren, el hombre naturalmente no necesita condenarse. Y yo quiero que ustedes puedan entender la magnitud de esto. ¿Por qué? Porque, ojo, el que oye las palabras de Jesús y cree al Padre que le envió, tiene vida eterna y no es condenado. Y no es condenado. Pero note lo que estoy expresándoles. El hombre natural no necesita condenarse por una razón, porque ya está condenado. Es más, Jesús dice que Él no vino a condenar el mundo. El mundo ya está condenado. Es más, cada día el hombre
a la luz de su rebelión contra Dios, a la luz de vivir una vida bajo sus propios pecados diarios, de mantenerse apartado de Dios, revela esa condición. Y es lo que yo hoy quiero invitarles que podamos evaluar sobre nosotros. Si usted no es un hombre o una mujer que cree verdaderamente en Cristo, que oye las palabras de Cristo y que cree al Padre que le envió, usted está condenado. Usted ya está sentenciado. Nuestro Señor, reitero, lo expresó de la siguiente manera en Juan capítulo 3, verso 18, cuando dijo: el que cree no es condenado, pero el que no cree en el Hijo unigénito de Dios ya ha sido condenado. ¿Por qué? Por no creer. Pero ojo, está condenado. Y su incredulidad afirma esa condición. Su proceder afirma esa condición. ¿Cuál? Ya ha sido condenado. Y esta es la realidad de todo nacido de Adán. Es decir, de todo hijo nacido de mujer, desde el más pequeño que está hoy en este día, que tal vez es Noah, o no sé, pero desde el más pequeño hasta el más adulto, tiene que saber en este día que si está sin Cristo, no es que va a estar condenado, es que ya está condenado. Por esta razón, deseo que ustedes puedan entender y debemos entender de manera real y viva la raíz del problema real del ser humano. Venga, por favor, la raíz del problema de nuestra sociedad no se halla en el señor presidente Petro. Sí, entendemos que hacen cosas y que hacen cosas salidas de la justicia, pero el problema no es el gobierno. El problema yace en una realidad y es el real problema del hombre. El problema del hombre no es psicológico. Es que el hombre actúa así porque es que tiene ciertos problemas. Es que él tiene ciertos problemas también debido a que fue abandonado, debido a que creció solo, debido a que fue muy pobre, debido a que fue muy rico, y siempre estamos buscando una razón. Pero el hombre no es que esté confundido. El hombre no es que esté herido o incompleto, aunque sí lo está. Pero en realidad el problema del hombre radica en que es culpable delante de Dios, en que ha sido ya condenado, ya ha sido sentenciado, como bien dijo el puritano. El hombre vive bajo la sentencia de una ley quebrantada. Y déjeme, yo le explico esto importante. El hombre apartado de Dios, el hombre que vive continuamente una vida separado de Dios y de su voluntad, tan solo refleja que está bajo la condena de haber quebrantado la ley de Dios. ¿Sabe cuál es el juicio? Partiendo desde allí, de una persona que ha quebrantado la ley de Dios y que está bajo esta condena, que sigue quebrantando la ley, que sigue separado de Dios. No podemos comprender, necesitamos y no podemos pasar por alto esto. Dios es tan santo. Es más, es el único atributo que la Escritura lo describe de tres maneras, o que es empático en tres veces: santo, santo, santo. Esto es puro, 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 pero también apartado, apartado, apartado. Esto significa que Dios no puede ignorar el pecado. Dios no puede justificar injustamente el pecado. Esto no es como nos enseñaron.
Diosito lindo, perdóname, y ya te perdonó. Porque es como es tan misericordioso Diosito. ¿Cuál Diosito? Él es el Dios vivo, fuerte y todopoderoso, de los cielos, de los mares, de los abismos y de la tierra. Y todo aquel que quebranta su ley ha de ser condenado. ¿Por qué? Porque Él es justo. Él no puede justificar injustamente al pecado ni al pecador. Él no puede ir en contra de su justicia. Por eso, usted tiene que saber esta realidad. Todo nacido de Adán nace bajo condenación. ¿Y qué es realmente esta condenación? ¿En qué consiste realmente esta condenación? Usted puede verlo rápidamente bajo algunos patrones particulares. Cité Génesis capítulo 2, verso 17, el día que comas de ese árbol ciertamente morirás. ¿Qué pasó? Después de la consecuencia o después de haber comido de este fruto vino la consecuencia. El hombre quedó separado de Dios. Quedó completamente excluido del paraíso de Dios. Así que note que en primera instancia esta es la condenación. ¿Por qué el hombre peca? ¿Por qué el hombre vive separado de Dios? Porque el hombre está bajo esta condenación que implicó que quedara separado de Dios. La ira justa de Dios recayó sobre él y por tal motivo quedó separado de Dios. Quedó muerto espiritualmente, separado de la vida que Dios otorga. Es bueno que estas verdades las consideremos para que aprendamos a apreciar lo que significa tener vida eterna. El hombre, por causa de esta condena, por causa de esta sentencia, ha quedado muerto espiritualmente, separado de Dios, esclavo del pecado, incapaz de agradarlo a Dios, como lo veré rápidamente más adelante. Pero además, él ha sido sentenciado y condenado a una muerte eterna. ¿Sabe qué significa eso? El hombre ha sido sentenciado a vivir perpetuamente bajo ese estado de separación de Dios. El hombre separado de Dios no le conoce, no tiene vida. Y esta es la mayor desgracia del ser humano. Yo le pido, por favor, mire, a veces estamos tan ocupados de tantas vanidades, del pelo, de la ropa, del techo, de la casa, del carro, si hay, si no hay. Cuando el real problema del hombre yace en esta sentencia, que fue desde el mismo principio cuando el hombre cayó, quedó separado de Dios, aislado de Dios. Hoy muchos dicen Dios, 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 pero Dios no está con ellos. El hecho de que Dios sea bueno y haga salir su sol sobre buenos y malos no quiere decir que Dios esté con la humanidad entera. El hecho de que Dios haga caer la lluvia sobre justos e injustos no quiere decir que Dios está con todos. No, Dios está airado contra el pecador todos los días. Y si no se arrepiente, entonces esa sentencia y esa condena que ha establecido desde el mismo principio permanecerá perpetuamente. Quiero invitarle a que vaya conmigo al libro de Nahum, profeta menor. Nahum capítulo 1. Vamos a leer este pasaje por un momento, por favor. Nahum capítulo 1. Y yo le invito para que leamos desde el verso número 2. Nahum capítulo 1,
Verso número 2. Quiero invitarle para que por favor usted preste atención y se dé cuenta de lo que he venido hablando y de cómo en este pasaje podemos ver esta realidad. ¿Listo? Nahum capítulo 1, verso número 2. Note lo que dice. Léalo conmigo después de mí, pero léalo por favor. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Por favor, permítame. Por favor, esto no está en mis apuntes. Por favor, conozca quién es Dios. El texto nos dice que el que oye las palabras del Hijo en Juan 5 y cree al Padre que él envió, tiene vida eterna. Pero es necesario que usted sepa quién es Dios. ¿Quién es Dios? Y note el retrato de lo que es Dios, de quién es nuestro Dios. Este es nuestro Dios. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová ciertamente es tardo para la ira y grande en poder, pero no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar, y agota todos los ríos. Basán fue destruido, y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. La tierra se conmueve en su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? Por favor, iglesia, este es nuestro Dios. Es un Dios de ira. Sí, y entiéndase ira, no como la ira pecaminosa nuestra. Es un Dios justo. Es un Dios que ciertamente castigará la maldad, que no pasará por alto el pecado. Eso significa que Él es un Dios de ira. Él reclama continuamente su justicia y que su justicia sea vindicada. Su ira, ¿quién permanecerá delante de su ira y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían, mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios y tinieblas perseguirán a sus enemigos. ¿Qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación. No tomará venganza 2 veces de sus enemigos, aunque sean como espinos entretejidos y estén empapados en su embriaguez, serán consumidos como hojarasca completamente seca. Escuchen, por favor, dense en cuenta a la luz de estos pasajes que nuestro Dios, que Jehová el Señor, que Jesucristo, a quien Dios le ha entregado todo el juicio, es Dios celoso, vengador, lleno de poder y santo en su ira. Nada puede resistir su juicio. El mar se seca si Él lo ordena. Los montes tiemblan, la tierra se conmueve delante de Él. Nadie puede permanecer delante de la ira santa de nuestro Dios si permanece en rebelión contra Él. ¿Saben? Nuestro Dios también es paciente. Claro que sí, el pasaje dice que Él es tardo para la ira, pero eso no significa que ignore el pecado.
porque no tendrá por inocente al culpable. Y ojo, porque aunque Dios juzga a sus enemigos, también quiero resaltar que Él protege, sostiene y cuida a quienes descansan en Él, a quienes confían en Él, a quienes temen a su nombre. Y esto es muy glorioso, porque noten que esto es exactamente lo que Cristo hace en aquel que oye sus palabras y cree al que le envió. Iglesia y queridos hermanos, en Cristo hay vida eterna. Esto no significa que en Cristo la condenación desaparece. El castigo desaparece de la noche a la mañana. Más bien, significa que en Cristo la justicia de Dios es satisfecha. Dios no anuló su justicia. Eso no lo puede hacer nuestro Dios. Dejaría de ser Dios. Más bien, la descargó sobre su Hijo, sobre Jesús, sobre Cristo. Cristo es quien satisfizo perfectamente la justicia de Dios. Bien dice Isaías, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y Pablo, hablándole a los Gálatas, les dice en Gálatas capítulo 3, Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecho por nosotros. Maldición. ¿Saben qué significa esto? Que la cruz fue el lugar donde la ira de Dios cayó, donde la justicia fue satisfecha y donde de manera gloriosa la condenación fue absorbida por el sustituto de Dios. Miren, no se obtiene vida eterna soplando botellas. Podemos tener vida eterna. Y acuérdense que es tener vida eterna, una eterna comunión con el Padre y con el Hijo, una eterna comunión conociendo al Padre y al Hijo, viviendo para su gloria, honrándole en todos nuestros caminos. Se puede obtener, pero para que eso sea posible, uno tuvo que absorber toda la condenación, la sentencia y el castigo que Dios mismo había sentenciado. Lea conmigo, por favor, lo que bien dice el apóstol Pablo a los hermanos en Roma en el capítulo 8, verso número 1. Romanos, capítulo 8, verso número 1. Léalo conmigo, por favor. Romanos, capítulo 8, verso número 1. Ahora pues, dice el texto, ahora pues, ninguna condenación hay para quienes, para los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes son esos que están en Cristo Jesús? ¿Qué dice el pasaje? Los que andan conforme, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En otras palabras, los que viven una vida agradando al Señor. Esto es algo importante y glorioso. Cristo es igual al Padre porque Él otorga vida eterna. ¿A quiénes? A aquellos que confían en Él, que esperan en Él. Pero quiero que sepa que si usted no confía en Él, usted está bajo condenación. Usted está bajo condenación. La ira de Dios está sobre usted. Aunque hoy reciba sol, y aunque hoy viva bien, y aunque hoy coma pan, y aunque esté bien alimentado, y aunque tenga un buen trabajo, usted está bajo la ira de Dios. Y un día, si usted no se arrepiente, el Señor va a dar la estocada final, y usted permanecerá eternamente bajo ese estado de condenación. No como está ahora, gozando de la gracia del Señor,
porque aún su gracia no se ha cortado de manera definitiva. Por eso usted puede gozar de aire, de sol y de toda cosa buena todavía en esta tierra. Quiero recordarle, el pecado fue letal, la sentencia fue letal, pero aún así el pecado no dañó todo. Aún la creación podemos disfrutar de ella, aún podemos disfrutar del bien de Dios, de los árboles, de la naturaleza, de los animales. Claro que sí, pero eso no significa que Dios nos haya concedido vida eterna. Eso no significa que todos tengamos vida eterna. Note lo que dice el texto. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El texto no dice, no hay menos condenación. Bueno, estos sí tienen un poquito, estos tienen menos. Dice literalmente, ninguna condenación hay. Es más, Juan dice lo siguiente, y no vendrá a condenación, y no vendrá a condenación. Juan en el capítulo 5, el pasaje base de esta enseñanza dice, y no vendrá a condenación. Y esto nos habla de seguridad eterna. Note, hoy usted puede estar tranquilo. Hoy, como bien nuestro Señor Jesús le dijo a María, Marta, María, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, no morirá. Y el que esté vivo y crea en mí, no morirá eternamente. El que crea en mí, no morirá para siempre. No morirá para siempre. Hay una seguridad eterna al tener vida eterna. Todo aquel que tiene vida eterna ya no vendrá a condenación. La salvación no se pierde, pero esta salvación no se pierde porque precisamente hubo uno que la condena ya la quitó, que ahora ha otorgado vida eterna, y el fruto de la vida eterna es la santificación. Es una vida caminando en el Espíritu, agradando a Dios. Podemos tener plena certeza de nuestra salvación y absoluta certeza por lo que Dios mismo hace en nosotros. No solamente nos libra de la ira venidera, no solamente nos concede conocer al Padre y al Hijo, no solamente nos concede poder tener comunión con Él, sino que además nos concede una vida caminando en su voluntad. Esto es vida eterna. Pero aquel que no está en Cristo no puede vivir esta vida. Está condenado. Está sentenciado. Necesita oír hoy las palabras de Jesús. Necesita hoy fe verdaderamente en el Padre. Todo aquel que oye al Hijo, todo aquel que obedece al Hijo, todo aquel que sigue al Hijo y cree al que le envió, tiene vida eterna y jamás comparecerá delante del tribunal de Dios para ser condenado perpetuamente. ¿Por qué? Porque su juicio ya ocurrió. Cristo ya fue juzgado. Cristo ya pagó y saldó la deuda. Bien dijo el puritano Thomas Watson, Dios puede disciplinar a sus hijos, pero jamás condenarlos. Bien expresó el apóstol Pablo a los Corintios, pero si muchos fuésemos juzgados, ciertamente somos juzgados para no ser condenados con el mundo. Piensen por un momento en lo siguiente. Imaginen lo siguiente por un momento. Piensen a un hombre condenado a muerte. Aquí en nuestro país no entendemos mucho esto de la cadena perpetua o de ser condenado a muerte. En otros países sí podemos ver esta realidad, pero basta con verlo en la Escritura. El punto es que imagine a ese hombre caminando
por estos tribunales y posteriormente imagínelo siendo llevado allí al lugar donde va a ser ejecutado. Alistan todo, preparan todo, la ejecución es segura, la sentencia ya está dictada, pero de repente llega otro hombre y dice, yo tomaré su lugar. Yo me pondré en su lugar. ¿Cómo? Yo pagaré por él. Entonces, detienen el juicio, ponen a aquel otro hombre que está dispuesto a pagar por este que ha sido sentenciado, condenado por los delitos que ha cometido, y ahora todo el peso de la ley cae sobre el sustituto. Ahora el culpable sale libre, no por su justicia, ni porque la justicia fue ignorada, sino porque fue satisfecha por uno grande, perfecto y amoroso sustituto, por un grande, perfecto y amoroso sustituto llamado Jesucristo. Hermanos, esto es lo que pasa con nosotros cuando se nos concede vida eterna. Esto es lo que ha ocurrido con nosotros. La vida eterna no es simplemente obra de arte o de imaginación o de magos o de brujos o hechiceros. Para que usted y yo podamos conocer a Dios, para que usted y yo podamos conocer a Cristo, para que ahora estemos deseando vivir para Él, agradarle en todos nuestros caminos. Cristo tuvo que ofrecerse en lugar nuestro. La sentencia ya fue consumada. Esto fue lo que Cristo hizo por su pueblo. Por eso todo aquel que le oye y cree en Él puede tener la certeza de que tendrá y de que tiene vida eterna. Por eso todo aquel que oye al Hijo y cree al Padre podrá estar con ellos, podrá conocerles, podrá tener comunión con ellos y ser amado por ellos, por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo, por el Dios vivo. Y aquí necesito que nos detengamos y consideremos lo siguiente. ¿Saben algo? Muchos viven intentando compensar sus pecados, ganar aceptación divina, producir méritos o sostenerse por sus propias obras de justicia delante de Dios. Por favor, usted no es bueno. Por favor, nosotros no somos buenos, solo hay uno bueno y es Dios. Nuestras obras más excelsas tan solo son trapos manchados de inmundicia, sucios, contaminados por la maldad que brota de nuestros corazones. Para poder hallar la vida eterna, solo hay uno que nos puede otorgar este privilegio. Solo hay uno que nos puede sacar de esta desgracia, de estar separados de Dios, de no tener vida en Dios, de no poder conocerle, de no poder amarle y de no poder caminar en sus caminos. Y ese únicamente es Jesús. Únicamente es Jesús. Necesitamos confiar única y exclusivamente en Él, en su justicia, en su sacrificio perfecto en la cruz del Calvario, en Él y en su obra perfecta, en Él, en su obediencia pasiva y activa, en Él y en el cumplimiento perfecto de toda la ley de su Padre Dios. No hay otra manera de tener vida eterna, porque de lo contrario estás condenado. Estás condenado. Miren, niños, jóvenes, miren, por favor. Hoy están bien, yo los veo tan bien, los veo bien arregladitos, bien vestidos, bien alimentados. Pero si ustedes no creen en Cristo, ustedes están en la peor desgracia de su vida. Ustedes están en miseria absoluta. No conocen a Dios ni a Cristo, su Hijo. No viven para agradarle y obedecer sus mandamientos. Y esa
es nuestra mayor desgracia en esta tierra. Pero Cristo vino a otorgarnos esta vida. Cristo tomó sobre sí esta condenación en la cruz. Tomó la culpa, soportó la ira, recibió el castigo y sufrió el abandono que merecía el pecador en la cruz del Calvario. Él expresó: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En la cruz el Padre abandonó al Hijo porque su justicia debía ser satisfecha. Y ciertamente lo fue. Esta es la razón por la que ahora no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Y yo te pregunto, si esa es tu vida, ¿cómo has de vivir? Si tú tienes vida eterna, querido hermano, si Dios te ha perdonado, ¿cómo hemos entonces de vivir? ¿Cómo deberíamos de vivir con aquel que se entregó por nosotros? Por aquel que dio su vida, que se puso en nuestro lugar. ¿Cómo deberíamos de vivir? ¿No deberíamos de vivir acaso completamente entregados a Él, agradándole en todos nuestros caminos, sirviéndole, rogándole: Señor, dame muchos años de vida para servirte? Señor, dame vida, salud, no para vanidad, no para gloria mía, sino para poder obedecerte, para que tu nombre sea magnificado en esta tierra a través de mí, a través de ver a este hombre pecador, muerto en sus delitos y pecados, sentenciado, condenado, pero ahora viviendo para tu gloria. Oh, hermanos, he ahí la gloria del Evangelio, he ahí la gloria de la obra de Cristo. No vendrá condenación, pues ha pasado de muerte a vida. Pues ha pasado de ese estado putrefacto, de ese estado de indignación, de ese estado deplorable de estar separado de Dios, para ahora tener vida en Dios, para ahora conocerle. Por favor, la vida verdadera es que nosotros conozcamos al Padre y al Hijo y que vivamos para Él. Esto es vida. Y esta es vida en abundancia. Yo veo aquí jovencitos llenos de vida. ¡Mentira! Muertos en sus delitos y pecados, esclavos del pecado. Ancianos y jóvenes adultos aquí, llenos de vida. ¡Mentira! Muertos en sus delitos y pecados, condenados, separados de Dios, sin conocer a Dios, sin vivir para Él. Esto no es vida. Dios es verdadero y su palabra es verdadera. Y la vida consiste en conocerle, en amarle y en hacer su voluntad. Yo les invito hoy, niños, jóvenes y todos los que estén hoy sin Cristo, a que corran hoy a Cristo, a que escuchen sus palabras. Él les está llamando, Él les está llamando. Él se entregó en la cruz. Él quiere seguir salvando. Él quiere seguir perdonando. Él quiere seguir librando de la ira venidera. Vengan a Él todos los que quieran esa vida eterna y la tendrán gratuitamente. Pero si hoy no vienes y mueres, perpetuamente estarás condenada. Perpetuamente serán condenados. Querida iglesia, queridos hermanos en Cristo, Cristo murió. Cristo se entregó para darnos vida eterna.
El que oye al Hijo y cree al que le envió, tiene vida eterna y no es condenado, y ya no es condenado, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Cuál es tu realidad? ¿Cuál es tu realidad? ¿Tienes vida eterna o estás condenado? Ya saben cuál es el camino para obtener la vida eterna. Oremos al Señor. Señor, Señor, Señor Jesús, ayúdanos a atender a tus palabras. Ayúdanos, por favor. Pon en nosotros tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Míranos con misericordia hoy, a resplandecer tu rostro sobre nosotros. Señor, por favor, te ruego, para que ninguno de los que están hoy aquí escuchando se condenen perpetuamente, se condenen eternamente. Por favor, más bien te pido que todos aquí podamos ser, podamos ser de aquellos que por tu mucha misericordia han hallado la vida eterna. Y ahora viven para ti, y ahora te conocen, y ahora te aman, y ahora caminan en tus mandamientos. Te lo pido, por favor, en el nombre de Jesús. Amén.